ver, estoy grabando. Ya. Bien, seguimos hablando de los continentes, En esta ocasión vamos a hablar, como ven ahí, geografía, vamos a hablar del continente llamado África. Bien, vamos a hablar del continente africano. Un poquito. Primero hablaremos del relieve. Hay bastante que hablar hoy día de África, ¿ya? ¿Cómo es el relieve de África? Primero, recordar que su relieve se encuentra, dice, este continente se encuentra entre la placa africana, que al este limita con la placa arábiga, ¿no? Y están separadas por una gran falla que se extiende por 5.000 kilómetros desde el Mar Rojo. Bien, el continente africano es un continente muy desnivelado, ya es un continente bastante desnivelado, ya, y eso ha permitido que se formen grandes lagos en el centro de África. Bien, en África tiene una altura, es un continente muy bajo, ¿eh? Tiene una altura promedio de 650 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es más que nada es una gran meseta, más que un continente alto es una gran meseta, que en el centro presenta algunas depresiones, ¿no? La uniformidad del relieve se ve interrumpida por algunas cadenas montañosas. O sea, África es un continente que no tiene en sí muchas cordilleras que digamos. Es un continente bastante plano, igual que Europa. Europa tampoco tiene muchas cordilleras, son continentes llanos o planos, ¿ya? Aquí tenemos un mapa de satelital de África. Como lo ven, no hay muchas montañas. Por acá algunas, más mesetas, desiertos, pero un poco más, ¿verdad? No hay cadenas montañosas importantes. ¿Cómo es el ambiente africano? Bueno, el ambiente de África se divide en tres partes. En la selva tropical, el bosque tropical y la sabana africana. ¿Ya? Esos son los principales. La selva tropical, hay una parte de África que es selva, ¿no? Donde viven, igual que en la selva amazónica, viven gran diversidad de especies animales y vegetales. ¿Ya? También tenemos un bosque tropical que no es lo mismo que selva, es la prolongación, dice que se prolonga a lo largo de los ríos y las desembocaduras, ¿no? Forma manglares. Esto está muy cerca de las costas, los bosques tropicales. No son formaciones vegetales que se desarrollan en zonas inundadas y pantanosas. ¿No? No es igual que la selva porque acá es más que nada cerca de los ríos. La sabana africana es terreno de pastizales, muchos pastizales donde hay muy pocos árboles, más son pastos, ¿no? Y ahí viven muchos herbívoros enormes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la selva tropical, ejemplo clarísimo, selva, ¿verdad? Esta es la sabana africana. Yo sé que ustedes, chicos, alguna vez han visto documentales en la tele de National Geographic, han visto la sabana africana, ¿no? Que es el lugar con muchos pastos, como ven, no hay árboles, salvo uno que otro. Y en este lugar viven los grandes herbívoros. Aquí encontramos a las cebras, encontramos al elefante, a la jirafa, ¿no? Esos animalitos. También encontramos carnívoros, el leopardo, el león, etc. Viven en la sabana africana. ¿Qué es la sabana africana? Un territorio de grandes pastos. Bien. ¿Qué climas tendrá África? Bueno, África presenta varios climas. Por ejemplo, el clima cálido ecuatorial, ¿no? Que está sobre la línea del Ecuador, que es un clima muy caliente. También hay un clima tropical húmedo, ¿no? En la parte de los bosques tropicales, es también más o menos caluroso. Clima tropical seco, hay zonas de África donde no llueve, hay ausencia de lluvias y mucho calor. Clima desértico, ¿no? Sobre todo el desierto de Kalahari y el desierto del Sahara. No llueve nada. Ahí no llueve nada, son zonas desérticas muy áridas, con arena nada más y la temperatura es muy alta, ¿no? Hay muy poca vegetación. Clima templado oceánico, esto lo tienen los países de África que dan al mar. Hay países africanos que tienen salida al mar, tienen clima templado oceánico, ¿no? Clima frío de alta montaña, en las zonas montañosas de África se desarrolla este clima que es un clima más o menos frío. Bien, ¿cómo vive la gente de África? Bueno, sabemos todos que África es el continente más pobre del mundo, ¿no? El bienestar de la población está relacionado con la riqueza del país, ¿no? Depende del país. Si el país, hay países de África que tienen mucho dinero y hay países que no tienen nada, ¿no? Entonces ahí contrasta mucho. Hay gente en África que vive bien y hay gente en África que se muere de hambre, ¿no? Entonces ha habido una mala distribución de la riqueza africana. A ver, ¿cómo dividimos a la población africana? En dos tipos, la África árabe y la África subsahariana, ¿no? En África árabe es la parte del norte de África. El norte de África, donde está Egipto, Marruecos, Túnez, todos esos países del norte de África, son países musulmanes, países árabes, ¿no? Por esa razón es que se llama el África árabe, la parte norte de África. El África subsahariana es el África del centro y África del sur, ¿no? Ahí hay muchos grupos étnicos, muchas tribus africanas que siempre están enfrentándose entre ellas.
¿Cuántas personas viven en África? Aproximadamente 800 millones de personas viven en África. La tasa de natalidad es muy alta, la mortalidad es muy infantil, sobre todo debido a las epidemias y a la desnutrición. O sea, África es un continente muy pobre, pero a pesar de eso, las mujeres tienen muchos hijos que normalmente no llegan a la adultez porque mueren de niños de hambre o de enfermedades, ¿no? Y tenemos el caso de la desnutrición y que hay demasiada población, ¿no? Demasiada población, pero malnutrida. ¿Cómo es la economía africana? Bueno, se da una agricultura de subsistencia, ¿no? Que se realiza en tierras productivas, principalmente para la extensión de la familia campesina. La gente se dedica a la agricultura, siembran lo que pueden, cultivan sus tierras y de eso nada más pueden vivir, ¿no? No generan muchas ganancias, por eso no pueden obtener maquinaria necesaria para trabajar en las tierras, ¿no? También hay plantaciones, hay países donde hay plantaciones de caucho, de café, de tabaco, a esos países sí tienen dinero porque estos cultivos te dan mucho dinero. Minería. Hay países africanos que tienen mucha riqueza minera. Esos son los países más ricos. Los países más ricos de África son los que tienen minas. Son los más ricos. Es la que genera el mayor volumen de exportación. ¿No? La explotación de minerales y metales preciosos se realizan en la costa este, al centro y al sur del continente. Debido a la corrupción y los gobiernos, generalmente no aumenta la riqueza en país, sino en pocos gobernadores y empresarios. Obviamente la corrupción hace que el dinero se lo lleve solo los ricos y los pobres pues no reciban nada. Ahí tenemos un gran problema con el caso africano, ¿no? África, bueno, tiene un gran pasado colonial. África fue dividida, fue conquistada por muchos países europeos, como Holanda, Portugal, Bélgica, ¿no? Y recién a partir del siglo XX logran su independencia. Esta era África, miren, dividida en muchos países por culpa de las potencias europeas, ¿no? Una parte para Francia, una parte para Alemania, una parte para Inglaterra, otra parte para Italia, una parte para Portugal, para Bélgica, etcétera, ¿no? Para Francia también. Eso. ¿Hay desarrollo industrial en África? Las industrias son pocas y sobre todo son mineras. ¿Qué países están más industrializados? Nigeria, Libia, Argelia y el más rico de todos, que es Sudáfrica. Chicos, Sudáfrica es el país más rico de todos. ¿Por qué Sudáfrica? Porque Sudáfrica es el primer productor mundial de diamantes. En Sudáfrica se encuentran las minas de diamantes más grandes del mundo. Por lo tanto, Sudáfrica tiene muchísimo dinero gracias a la venta de diamantes. ¿No? Ahí está. Mira, ni Perú tiene zonas industriales, pero Sudáfrica sí tiene. Es increíble que hasta Sudáfrica tenga zonas industriales y Perú no. ¿Verdad? Listo, acá está Sudáfrica, como les dije, es el país africano que más riquezas aporta al continente, pero su distribución de riquezas es desigual. Ríos de África tenemos, bueno, hay ríos que van al mar Mediterráneo, que son ríos cortos y estrechos, excepto el río Nilo. El río Nilo es el río más largo de África. Acuérdense, por favor, el río Nilo es el más largo de África y es el segundo río más largo del mundo. El primero es el Amazonas, el segundo es el río Nilo. ¿Dónde nace el río Nilo? En el lago Victoria. En el centro de África hay un lago llamado lago Victoria, de ahí nace el río Nilo. Hay ríos que van al Océano Atlántico, son ríos más largos, caudalosos y navegables. Por ejemplo, el río Congo, que es el río más caudaloso de África, ¿no? Y va al Atlántico. Hay ríos que van al Océano Índico, ¿no? Son ríos que presentan muchas cataratas o rápidos, donde no se puede navegar porque son aguas muy rápidas. No, por ejemplo, la región de los Grandes Lagos, ¿no? ¿La gente migra? Claro que sí. La gente en África siempre está viajando a otro país. ¿Por qué? Por conflictos armados, por guerras, por problemas étnicos, por cuestiones ambientales, por la pobreza. La gente de África siempre está migrando a otro lugar. Bueno, del apartheid no voy a hablar mucho, esto lo van a ver ustedes más en Historia Universal, pero sí algo que tienen que recordar es que cuando Inglaterra era dueño de Sudáfrica, Inglaterra puso una ley llamada el apartheid. El apartheid era una ley racista, ¿no? Una ley racista en la que los blancos eran mejores, superiores a los negros, ¿no? Y finalmente, gracias a la figura de Nelson Mandela, se va a eliminar esa ley y luego Nelson Mandela se vuelve presidente de Sudáfrica, ¿no? Entonces es símbolo del antirracismo, ¿no? Símbolo de la lucha contra el apartheid, ¿no? Y listo, chicos, con eso estamos terminando nuestra clase del día de hoy.